Buenas noches a todos. Por pues respeto a los que han llegado temprano, entonces vamos a dar inicio a esta última sesión de este segundo corte del Club de Lectura. Agradecemos desde la Coordinación de Investigación su compromiso y dedicación a conectarse todos estos martes compartiendo esta nueva estrategia del Club de Lectura Atenea Research. Como les comento, ya esta sería la cuarta sesión de este segundo corte. A inicios o mediados de la siguiente semana se les estará enviando el certificado de asistencia a aquellos participantes que se conectaron en las 4 sesiones y el certificado de participación a aquellas personas que nos acompañaron con la lectura de un artículo, ya sea del boletín digital Inteligencia o, como ha dicho el coordinador Oscar, de cualquier otro medio de publicación. En la noche de hoy nos acompaña nuestra coordinadora Lucy Tamara Useche, coordinadora de investigación del Centro Regional Cúcuta, quien nos va a acompañar con la lectura de un artículo de su autoría y que fue compartido por los diferentes chats de los grupos de WhatsApp que tenemos, y aún así pues se va a compartir el link por el chat de aquí del Teams. Entonces, coordinadora Lucy, deseo la palabra y muchas gracias y bienvenidos. Bueno, buenas noches a todos nuestros queridos y apreciados compañeros que compartimos en esta semana este espacio en el Club de Lectura, y que bueno, hoy gracias a la bondad de la misma estrategia tengo la posibilidad de compartirles uno de mis artículos en una línea de investigación que me es bastante afín, que es apropiada en relación con la educación y el desarrollo humano sostenible. En razón de ello, me voy a permitir compartirles y vamos a iniciar la lectura en los próximos, entiendo, alrededor de 20 minutos, Maylene, ¿sí? Sí, señor. Después usted de pronto nos... Sí, después usted de pronto nos da alguna apreciación importante Perfecto. sobre el tema y después damos paso a que nuestros participantes comenten algo. Muy bien, entonces demos inicio sin más demora. El artículo que hoy voy a compartir en la lectura es un artículo titulado Representaciones sociales de los docentes y su anclaje en la cultura ambiental. El resumen expone que en el sentido más amplio las representaciones sociales se tejen con el pensamiento que la gente estructura y legitima en su vida cotidiana. Son asumidas como un sistema de concepciones y prácticas establecidas que orientan a los sujetos en la cultura. Desde esa visión se planteó elucidar la conformación de las representaciones sociales de los docentes y su anclaje en la cultura ambiental del núcleo escolar rural 16 ubicado en San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela. El estudio se inscribe dentro del paradigma interpretativo con orientación cualitativa. Se seleccionó el método etnográfico, los actores fueron los 3 docentes de educación primaria, la técnica de recolección informativa fue la entrevista y su instrumento un guión. Para el procesamiento se utilizó el análisis de contenido, desde la reducción de datos con el sistema categorial. La unidad emergente abarcadora aproximó a la exégesis de representaciones sociales como el conocimiento comprensivo de la cultura ambiental desde la cosmovisión docente. Las representaciones sociales tienen repercusiones en el conocimiento que construyen las personas. Se fundamentan en el uso de códigos y patrones concretos que, determinados por los factores sociales, económicos, culturales, religiosos, entre otros, que les hace compartir creencias, concepciones y acciones en su interacción social. Desde esa visión plantea Viscovici, citado por Jodelet, que los procesos psicosociales que dan forma a la cultura común, lo que posibilita entonces la toma de decisiones y comunicación fluida para prácticas sociales coherentes. De ahí que la teoría de Moscovici de las representaciones sociales se refiere a una estructura cognitiva que tiene, entre otras funciones, otorgarle un sentido al medio y servir de guía a las conductas al describir, clasificar, explicar la realidad. Puede decirse entonces
que las representaciones sociales permiten obtener una visión funcional del mundo, en tanto que constituyen una forma de conocimiento cotidiano y práctico, pues a partir de las representaciones sociales se connota el de sentido a las acciones cotidianas dentro del establecimiento de los significados que dan en la representación, en las relaciones interpersonales. Es decir, en el sentido más amplio, las representaciones sociales son una forma de captar la realidad concreta. Estas, además, se tejen con el pensamiento que la gente organiza, estructura y legitima en su vida cotidiana. Al respecto, señala Vance que son asumidas como un sistema de concepciones, ideas y prácticas establecidas que orientan a los sujetos en su comunidad y cultura. Desde estos planteamientos hechos es ineludible no señalar el anclaje de la cultura ambiental y la necesidad de mejorar la crisis en la que la sociedad la ha orillado, donde la escuela tiene una mediación sustantiva para generar una cultura del ambiente desde el rol que ejercen sus docentes, que permitirá, bajo las representaciones sociales que se forjen, transformar sus prácticas y procesos educativos. En este entendido, para hacer frente a tal desafío, el docente deberá comprender críticamente los problemas ambientales, su interconexión y su globalización, al poner en práctica sus propias representaciones, al integrar los aportes de las ciencias naturales y las ciencias sociales en un marco de sentido común, bien colectivo, ligado a la interpretación compleja de dichos problemas con sus soluciones. En un sentido amplio, Leff plantea que el reconocer que las raíces de las crisis ambientales se encuentran en las formas de conocer con las cuales se transforma y se apropia el mundo, es imprescindible la construcción de conceptos capaces de evidenciar las falencias existentes del conocimiento centrado en el medio ambiente con todas sus aristas. Esta aceptación intelectual consciente posibilita a su vez nuevas y diversas formas de conocer para reapropiarse del mundo, lo que puede entenderse como la inducción hacia su cultura, a lo que puede agregarse que el mismo autor citado procura en su visión la conformación de un saber ambiental cuyo significado individual y con otros genere comportamientos con nuevos saberes, con racionalidades capaces de aprender la complejidad ambiental. Bajo esta postura y al situar el contexto del docente, debe referirse que su rol enfrenta el manejo entre su propio conocimiento, noción y carga social sobre el ambiente, con la estructuración programática referida al tópico. Es por ello que se acierta la idea de complejidad que ya expresaba Leff entre la reflexión de esa esencia teórica de educación ambiental que tiene un importante contingente del valor que le otorga el docente para sí mismo y para la práctica educativa que genere conciencia ambiental. Por lo que puede decirse que esa episteme se aplica a la reorientación de la visión científica de los problemas ambientales que tiene el docente para proceder y actuar sobre el medio ambiente y su problemática de forma holística, es decir, que integre saberes científicos cotidianos, visiones disciplinarias y opciones con significatividad en la vida personal, tanto del propio docente como en la de los coescolares. Pero la complejidad del ambiente y, por tanto, la gestación de una cultura ambiental amerita otras formas de conocimiento sobre el mundo que van más allá de lo formativo como tarea ineludible de la educación, pues el docente proporcionará ante esta complejidad su forma de entender y comprender el mundo. De ahí la relevancia de sus representaciones sociales, como su forma del conocimiento valorado por el sentido común, pues ese saber se manifestará en las prácticas educativas y de trascendencia social. Sin embargo, existe una realidad educativa que pretende convertir a una educación ambiental en un abordaje solo del saber científico, lo que deja de lado toda la carga vivencial de prácticas sociales y de saber cotidiano que plantea el problema ambiental y que forme una cultura distinta hacia el mundo. Frente a estos referentes empíricos, la labor docente y sus representaciones sociales deben posibilitar que la información, los conocimientos y la práctica educativa permitan elaborar una visión coherente y realista de los problemas ambientales, desde las manifestaciones que se dan en la experiencia significativa, lo que puede verse como la posibilidad de una cultura ambiental que no transite solo en presentar el ambiente y sus problemas, sino que genere cambios individuales y colectivos a favor de un desarrollo
para la sostenibilidad. Vale referir a Gómez y Cole cuando plantean que la realidad es la imagen que tenemos de ella, y es esa imagen y no la realidad misma la que sirve de guía principal para orientar nuestros comportamientos y decisiones. Desde este último planteamiento puede advertirse que desde la escuela debe formarse para esa concienciación de la realidad, siempre que haya un proceder ante el ambiente responsable. Es necesaria entonces la postura de un docente que en primera instancia sea consecuente ante la problemática ambiental, esté dado en su propio cambio e incentive con su proceder a cambiar a sus estudiantes y al colectivo. Al respecto, Álvarez y Vega señalan que esos cambios y efectividad en la acción se dan en un proceso formativo permanente a lo largo de la educación básica y en distintos espacios comunitarios, que tiene una orientación pedagógica, ética y política, proporciona elementos teóricos y prácticos y contribuye a modificar actitudes, elevar la comprensión y enriquecer el comportamiento de cada comunidad educativa en sus relaciones con el ambiente. Las apreciaciones anteriores dejan ver lo imperativo de una cultura ambiental que, si bien se orienta hacia la sostenibilidad, no antepone el ambiente como medio, sino que considera a las personas, es decir, una cultura para transformar la forma como se concibe el mundo desde la práctica sostenible. Para lo cual, las representaciones sociales del docente podrán contribuir en una educación que se ancle en la cultura, pues el docente ayudará de manera más efectiva a que los aprendizajes ayuden en la comprensión de los problemas ambientales con procesos de enseñanza que trasciendan en actitudes y comportamientos de desarrollo que generen la mejora ambiental, pero también el mejoramiento social. Al respecto, Aragonés, citado por Álvarez y Vega, indica que esto supone un gran reto para el docente, pues deberá superar el abismo existente entre el discurso teórico y su práctica cotidiana desde sus propias convicciones. O lo que es lo mismo, permitirse ampliar su rol docente para realmente ser un actor en la superación del mero trato ambiental desde contenidos programáticos hacia una actuación cotidiana favorecedora de una actitud pro ambiente y conductas colectivas sostenibles. Sin embargo, la realidad educativa muestra la debilidad que existe en el proceder colectivo hacia el trato ambiental, que pareciera evita en muchos docentes la implicación personal. Se culpa a las instituciones de los problemas de la degradación del medio. Además, que es muy frecuente la escasa relación entre la preocupación ambiental que manifiesta el docente y su estilo de vida, que queda evidenciado en sus acciones institucionales y pedagógicas, de las cuales muchas son incompatibles con la sostenibilidad. En ese sentido, Husserl, cuando refiere al docente sus representaciones sociales, plantea: la interacción social es fundamental en el ajuste y reajuste de las representaciones de la realidad, pero los problemas globales del medio ambiente pocas veces se construyen en material de intercambio simbólico con otro, salvo en contextos escolares y no siempre. Es urgente evitar que los ciudadanos operen como callejones sin salida de la información que reciben, fundamentalmente de la media. En este debate, en asociaciones de barrios, culturales, centros de trabajo, comunidades, lugares de recreo, no debe abordarse solo la representación social de los problemas, sino también de las posibles soluciones, tanto de la esfera internacional como en la individual, conectando ambos. Es preciso desarrollar la creencia de que no es un asunto exclusivamente científico y de que las soluciones deberán surgir también de las nuevas pautas comportamentales sociales, culturales, éticas. Es preciso crear situaciones educativas en las que el sujeto observador o contenedor de información pase a ser sujeto intérprete y sujeto actor social. Desde esa visión, el docente debe tener un proceso metacognitivo que lo lleve a revisar sus representaciones sociales para una cultura ambiental que lo articule en una práctica educativa, donde sea consciente que los escolares tienen sus propias ideas, por lo que requiere de una acción con sentido y significación en el ambiente individual y colectivo con el ambiente, ante lo cual el desenvolvimiento que genera esa práctica educativa para que sea eficaz en la cotidianidad tanto escolar como social implica la toma de decisiones. Ahora bien, los propios representaciones sociales del docente hacen que esas decisiones en muchos casos no procesen en la acción, su lógica, en las consecuencias a corto plazo y diferidas, en las implicaciones para otros y para el medio ambiente, lo que contrapone el verdadero y esencial criterio de que las representaciones se expresan
más como sentido común. Desde esa visión, en el ámbito educativo, el pensamiento social de los docentes explica las formas como se relacionan con los problemas ambientales, de ahí que la cultura ambiental en el rol formativo docente no solo enfrenta el deterioro del medio, sino que debe desarrollar hábitos de participación en los escolares para su protección y concienciación en el establecimiento de una relación armónica. Voy a tomarme este último minuto para cerrar en este exordio indicando: tras estos argumentos dados, las representaciones sociales revalidan la construcción social del saber con el cual la gente se desenvuelve, organiza su vida y toma decisiones, lo que circunda al docente en su quehacer educativo, social, comunitario y personal. Jodelet señala que esa forma de pensamiento visto como saber espontáneo e ingenuo no es otro que el sentido común, como una forma de concebir la realidad, de dotar de sentido a las prácticas, de orientar el comportamiento y promover las relaciones interpersonales. Puede decirse que este conocimiento se construye colectivamente a partir de los intercambios, las experiencias y las interacciones con otros y a través de las creencias y valores, condiciones que impulsan una cultura ambiental y que se gesta en las instituciones educativas desde las convicciones de los docentes y la forma como incentiven para que forme parte del comportamiento de los escolares y del colectivo, pues así se permite configurar las representaciones individuales y colectivas, además de compartir significados dados de su connotación social. La necesidad de una cultura ambiental muestra la importancia que tiene la educación y el rol docente en el intercambio de conocimientos, creencias, prácticas, el realce de valores, las visiones compartidas y formas de significar la postura individual y concienciación frente al ambiente. De ahí surge el interés de esta investigación postdoctoral, ante el cual se plantea como interrogante: ¿cómo es la conformación de las representaciones sociales de la cultura ambiental en los docentes de nivel de educación primaria? ¿Qué atributos que posee la cultura ambiental para los docentes? ¿Cómo son los elementos que conforman las representaciones sociales con reciprocidad en la práctica docente que posee la cultura ambiental en el contexto de estudio? Y se plantea así el propósito del estudio en elucidar la conformación de las representaciones sociales de los docentes y su anclaje en la cultura ambiental del nivel de educación primaria. Para ello, las acciones concretas están en la indagación acerca de los atributos que posee la cultura ambiental para los docentes y en la dilucidación para los docentes y en la dilucidación de los elementos en las representaciones sociales de cultura ambiental con reciprocidad en la práctica docente. Bueno, quería yo que hasta allí pudiéramos pautar un poco la lectura. No sé si me permiten y leemos. Pues, coordinadora Lucy, sí, pues como el tiempo ya apremia, entonces sí, no sé si le damos que podamos avanzar, pero sí, si le damos paso a algunos de nuestros asistentes a algún comentario, aprovechando de que veo varios profes conectados y pues la temática del artículo pues salude mucho a ellos. Entonces no sé si alguno de nuestros profes quiera comentar algo del artículo de la coordinadora Lucy. Pues bien, o sea, yo creo que el artículo de la Cordi Lucy tiene mucho que ver en esa apropiación que nosotros no solo debemos hacer de nuestras propias competencias y específicas en nuestra área, sino de empezar a entender un poquito más nuestro entorno, de empezar a entender de que todo lo que nosotros hacemos impacta nuestro medio ambiente, va a tener una reciprocidad, si hay un impacto no solo en el sino en el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, y entonces esto es muy importante que empecemos a hacer todo este tipo de sensibilizaciones desde todas las áreas del conocimiento, a fin de que logremos, aunque sea permear un poco, hacer ese rasguño mental dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestro grupo de impacto, y volvernos como esos gerentes de esa comunidad educativa, en donde vamos a sensibilizarnos nosotros primero para poder así irradiar esto en nuestros estudiantes, en nuestra comunidad, en nuestras familias, para lograr restablecer como ese equilibrio que hemos perdido, como ese norte y ese origen que tenemos todos nosotros, para poder hacer que efectivamente cada una de nuestras profesiones tenga esa proyección
social y ambiental que debe contener independientemente del origen de nuestra formación académica. Totalmente de acuerdo, profesora Blanca, así es. Profesor Sebastián. Muy buenas noches. Yo quería, pues, digamos, compartir una reflexión que me surge a partir del artículo, y es un poco ese encuentro entre lo que uno podría llamar la cultura ambiental oficial, la que está en los estándares, la que está en los libros, la que se considera, digamos, como la que es legítima enseñar, y esa cultura ambiental que es construida por las personas, digamos, en esta dimensión que planteas, digamos, hermenéutica, fenomenológica, de una construcción social que hace la gente al leer su realidad, al leer su entorno. ¿Cómo lograr que se encuentren esas dos visiones? Yo diría una visión política de la cultura ambiental, que obviamente se ejerce normalmente desde el Estado o desde otras agencias, y una visión, digamos, de hermenéutica o fenomenológica de esa cultura ambiental, que reconoce que si no se encuentra, digamos, en el quehacer docente esa interacción entre esas dos formas de concebir la cultura ambiental, es difícil, digamos, procesos sostenibles, ¿sí? Porque sería imponer una cultura oficial, digámoslo así, ante una cultura social, digamos que, y me parece, pues, muy interesante ese planteamiento en ese sentido. Gracias, profesor Sebastián. Evidentemente, este artículo, pues, es resultado de una investigación postdoctoral, o por lo menos forma parte de ella, pero también es ese entendimiento de poder profundizar en lo que realmente somos ante la cultura ambiental. Y cuando digo somos, porque si bien es cierto aquí está en concreto un contexto de estudio, no es menos cierto que esta es una alusión al ámbito educativo en todos sus niveles, y eso hace que nosotros tengamos una disparidad, como bien lo acentuaba el profesor Sebastián, haya una disparidad entre esa cultura ambiental que es instituida, que de alguna manera está normada, ¿sí? y que nos indica que hay una direccionalidad de actuación, pero esa direccionalidad de actuación sigue siendo institucionalizada. ¿Qué pasa con las representaciones sociales de todos nosotros? ¿Qué pasa con nuestras ideas, nuestras creencias en relación con la cultura ambiental? ¿Cómo son nuestros propios valores en función del ambiente? ¿Cómo son nuestras prácticas cotidianas? ¿Cómo nosotros tenemos entonces una postura frente a la cultura ambiental institucionalizada y cómo es nuestra vida cotidiana? Es decir, y finalmente uno de los hallazgos luego del proceso de disquisición de toda esa información recogida, es que en esencia lo que aquí se cuestiona son los valores. Es decir, hay unos valores sociales que están subsumidos en las propias representaciones, en nuestra propia conciencia, y que ese es el que siempre entra en aquella postura sobrepuesta entre lo institucional y las prácticas, que finalmente el gran desequilibrio se pauta porque finalmente terminamos anclando la cultura ambiental es a nuestras propias prácticas sociales, a nuestra propia forma de conducirnos ante lo que es la cultura ambiental. Un tema muy interesante y no porque sea la línea, una de las líneas de investigación en la que yo estoy inmersa, sino que además es una temática que no solamente es porque esté en boga en este criterio epocal en el que estamos, sino que efectivamente es una condición, es una situación que enfrentamos todos, profesores, estudiantes, institución, vida común, sociedad, mundo, ¿sí? Y que debemos de alguna manera ver de qué manera empieza a ser mucho más efectiva y no que haya esos grandes abismos que nos hacen ver una cultura ambiental que pareciera que sigue siendo o está pautada en las líneas normadas
y no en no en lo comportamental de la vida y de la sociedad. Muchas gracias, coordinadora Lucy. Un excelente artículo. No sé si de pronto algún otro profe quiera comentar algo, o el coordinador Oscar, que acaba de compartir su cámara. Vale, hola Tamara, no, escuchándote hace ratico y escuchando también la participación de Blanca y Chava. Es interesante también cómo mediante un escrito logramos nosotros articular la realidad, ¿no? O sea, con unas palabras uno cómo expresa directamente ese sentir del ser por el ser, y de cómo igualmente alimentamos esa responsabilidad, llamémosla social, que tanto nos lleva a nosotros desde la institucionalidad. Y mira que tú, un artículo que hiciste hace ya con tu proceso de postdoctorado, cómo se alinean directamente con nuestra misión institucional. Muy interesante la participación. Vamos a ver la manito, la tiene levantada Angie. Dale, Angie. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Yo pues quería primero pues felicitar nuevamente este espacio. Pienso que la participación digamos, esa consolidación desde Vicerrectoría, es muy bonito ver cómo va creciendo, digamos, la participación digamos, tanto de Bucaramanga como de Cúcuta en el desarrollo de estos espacios de investigación. Entonces es interesante y pues de mi parte felicitar la producción de este escrito, de este artículo. Creo que nos ayuda mucho como ejemplo para digamos, de alguna manera para Bucaramanga también, y esa consolidación, seguir como en esa tarea muy juiciosa de ir consolidándonos como equipo, como vicerrectoría, y que pues cada vez sean más los participantes en estas estrategias, porque de verdad, por lo menos de mi parte, siento que nos motiva mucho, nos ayuda a conocer el trabajo que cada uno hace desde sus diferentes miradas, y creo que para mí el valor más agregado que tiene esta estrategia es eso, ¿no? La posibilidad de escucharnos y con la voz directa a los participantes, de quienes escriben, con el sentimiento, con la precisión y con muchas cosas que detrás del escrito quizás no conocemos, pero que nos da un contexto y sobre todo nos da mucho sentido a lo que estamos escuchando. Entonces, de verdad, felicitaciones y muchas gracias. Gracias a usted, profe. Claro que sí, y es precisamente ese el enfoque, ¿no? Además de los productos, ¿no? Porque es importante también destacar que la participación aquí en la estrategia nos genera unos productos bastante interesantes. Tamara, muchísimas gracias. De corazón y en nombre de la Vicerrectoría, eternamente siempre agradecidos con tu apoyo, tu gestión. E igualmente, muchachos, invitarlos a quien esté interesado en participar leyendo, ya sea su artículo o el artículo de algún otro autor que le pareció interesante, lo encontró en Inteligencia o lo encontró en algún lado y le pareció interesante poderlo compartir. Bienvenidos. Recuerden que están las puertas abiertas, solamente es que ustedes nos escriban, nos confirmen por correo electrónico, al de Mailén, al mío, al de investigación, nos escriban por WhatsApp o nos regalen una llamada telefónica y digan, vea, yo quiero participar y este es el artículo que quiero leer. Y aquí lo estamos programando. En todo caso, puertas abiertas para esta estrategia y para todas las que están programadas de aquí, Dios mediante, hasta diciembre. Mailén, cierras por favor. Muchas gracias por la participación del día de hoy. Entonces les recuerdo la información que les di al inicio. Hoy cierra el segundo ciclo y la próxima semana les estaremos enviando los respectivos certificados. Muchas gracias a todos y feliz noche.